Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente gozoso de estar al frente de ustedes, eh, predicando la palabra de Dios. Y previamente la palabra de Dios fue predicada a este siervo inútil que está al frente de ustedes. Puse como título a este mensaje la naturaleza de Noé. Hermanos, como cristianos hemos escuchado, creo yo, que la mayoría, acerca de la tierra de Canaán. Y con frecuencia nos referimos a ella, hermanos, como eh, la tierra prometida. Y sabemos por las escrituras que Dios en su soberanía y de acuerdo a su perfecta voluntad, Él ha tomado una decisión. Y esa decisión es darle esta tierra de Canaán a los hijos de Jacob. Pero, hermanos, ¿por qué hablar de la tierra de Canaán después de haber leído esta porción de Génesis 9? Hay muchas razones por las que Dios ha escogido, por las que Dios ha decidido, por las que Dios ha anunciado que los hijos de Israel serían los herederos de la tierra de Canaán. Y hoy vamos a ver una de esas razones. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde, dándote gracias, Señor, primeramente por permitirnos predicarla, permitirnos, Señor, escudriñarla, estudiarla y pedirte, Señor, que obre conforme a la necesidad de cada uno de los presentes. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes nuestro pecado. Tú sabes, Señor, cuál es nuestro pensamiento hacia ti, cómo está nuestro corazón hacia ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea usada y será usada poderosamente para atraer a los tuyos, Señor, pero también para alejar a los que no son elegidos por tu soberana voluntad. Quédate, Señor, con nosotros. Que tu nombre sea glorificado hoy en esta tarde. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Los hijos de Noé, hermanos, dice el versículo 18, que salieron del barco con su padre Sem. Bueno, los hijos de Noé, salieron Sem, Cam y Jafet. Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. A ver si lo pueden seguir. Y luego entre paréntesis dice esta versión, Cam es el padre de Canaán. Si vemos estos versículos, hermanos, esto es algo que ya pasó. Pero lo estamos viendo, o la Biblia nos da una perspectiva diferente. En este versículo 18 encontramos esos tres nombres de los hijos de Noé, pero se agrega un comentario. Cam como padre de Canaán. Y esto es interesante porque aunque se nombra a sus tres hijos o a los tres hijos de Noé, solo en uno de ellos se enfatiza, hermanos, el nombre de su descendencia. Cam, el padre de Canaán. ¿Por qué es importante? En el siguiente capítulo, el 10, vemos que de los otros dos hermanos, la descendencia de ellos, también tuvieron hijos, pero aquí se enfatiza a un hijo en particular, a Cam, y de una forma especial indicando que él es el padre de Canaán. ¿Por qué Canaán, hermanos? Porque esta tierra, este pueblo, tendrán gran importancia en los planes de Dios. Dice el versículo 19, de estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Si recordamos, Dios destruyó a la humanidad y nada más salvó a 8, y también lo vimos en la escuela dominical.
de ellos fue poblada toda la tierra. ¿Y qué intenta comunicarnos este versículo, hermanos? Esta parte, esta frase, que todos somos descendientes de Noé y que todos de alguna manera procedemos de uno de sus 3 hijos, y cada uno de esos 3 hijos es el patriarca de toda la raza humana. El versículo 20, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Ahora en este verso o versículo habla de Noé. Si recordamos en las predicaciones pasadas, estudios pasados, cuando Noé salió del arca, él hizo lo correcto. Construyó un altar, adoró a Dios como Dios lo demanda, y Dios aceptó ese sacrificio. Porque Noé no adoró, no hizo conforme a su pensamiento, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Dios aceptó, Dios se agradeció, Dios se vio complacido con ese sacrificio. ¿Y qué nos muestra esto, hermanos, al día de hoy? Que eso es el fin principal tuyo y mío el día de hoy. Adorar a Dios, como lo dice nuestra primera pregunta del Catecismo Mayor. Ese es el fin principal del hombre y por consiguiente gozar de él. Pero vemos algo más, hermanos. Los versículos pasados vemos que Noé era justo en su generación. Dios dio gracia a Noé, y a pesar de que Noé personificaba aquello, hermano, que agradaba a Dios, Noé no era perfecto. Tuvo que tener gracia de Dios. Y de lo que habla este versículo, hermano, es de una decisión que tomó Noé. La decisión de plantar una viña. Pero esta decisión no era como cuando él construyó el altar para Dios. No, era para glorificar a Dios. Y Dios sabe, hermanos, todo. Déjenlo bien en su mente. Dios sabe todo, lo que está pensando ahorita. Al momento que se levantó, Dios sabía lo que estaba pensando. En su trayecto a la iglesia, Dios sabe lo que estaba pensando. Nunca ha habido ningún momento en que Dios no supiese nada, hermanos. Pero lo que leemos en este relato sobre Noé es ahora para ti y para mí, con el fin de enseñarnos que puedes llegar a pensar que por tus obras, por tener acciones justas, y que, entre comillas, lleguemos a pensar que somos lo mejor en este momento de la iglesia, de mi vecindad, con mis amigos en el trabajo, mis amigos en la escuela, soy el mejor de la raza humana. Dios nos habla aquí que no es suficiente. Lo somos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Así como Noé no fue perfecto, tú y yo tampoco lo somos. Versículo 20 sigue diciendo: Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Mientras estudiaba, veía mucha información, hermanos, en este versículo, o en esta parte del versículo. Y había debates entre lo que comentaba un erudito cristiano y los mismos judíos sobre el significado de una palabra en específico de este verso, de este versículo, que hoy se ha traducido como comenzó. Noé comenzó. Y este comienzo pues indica de algo que está iniciando. Y en el original hebreo dice que esta palabra, y de acuerdo al orden de los eventos, hermanos, como se desarrolló lo que Noé estaba haciendo, significa que Noé se profanó. Se profanó a sí mismo, haciendo algo que no había sido ordenado por Dios. Entonces, si quitamos esa palabra de comenzó, diría así el versículo 20: después Noé
se profanó a sí mismo. Y seguía el debate ahí entre este versículo. Y tomé, hermanos, que creo que es lo más apegado a la palabra de Dios. Noé, como todo ser humano, como usted y yo, descendemos de Adán. Y Adán fue formado de la tierra. Y existe una relación, una conexión entre el hombre y la tierra. Ambos necesitan redención. Escuchábamos en la mañana el estudio donde la tierra no pudo retener al santo porque la tierra está llena de pecado, y lo expulsó al Señor Jesucristo. No que por eso haya resucitado, no, el Señor iba a resucitar, pero la tierra y el hombre necesitan redención. Y lo que nos empieza aquí la Escritura a revelar es la necesidad precisamente de esa redención debido a nuestra naturaleza humana, una naturaleza manchada por el pecado, ese pecado iniciado en el jardín del Edén. Entonces, si creamos o ponemos de manera de acuerdo a lo escrito en el hebreo, diría este versículo así: Noé, este hombre hecho del polvo, se profanó a sí mismo y plantó un viñedo, una viña. Ahora, hermano, yo les hago una pregunta. ¿Qué piensa usted de las uvas? ¿Son buenas? Claro. Las uvas son buenas, son hasta nutritivas, hermano. ¿Quiere parecer joven? Coma uvas. Pero él, hermanos, no quería uvas. Noé plantó esta viña con otra intención. Noé no solamente plantó una viña, una parra que aquí le llamamos, no sé, el árbol de la vid, unos lo conocen, otros lo conocemos, o yo lo conozco como la parra. No plantó una o dos plantas. No, la Escritura, hermanos, fíjese, enfatiza que fue todo un viñedo. ¿Cuántas parras tiene un viñedo? Cientos. Tenía muchas plantas de la vid. Entonces vemos que él no quería un montón de uvas para estar comiendo, hermanos, sino que dice el versículo 21, cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa o tienda. Noé lo que quería era vino. Y lo enfatiza la Escritura. Lo enfatiza la Escritura. Al igual que enfatizó, hermanos, el que al salir del arca hizo lo correcto, adorar a Dios, construir un altar. Aquí enfatiza que Noé bebió del vino y se emborrachó. Ahora, hermanos, ¿cómo se profanó Noé? De acuerdo a los versículos anteriores que vimos, a la explicación. ¿Cómo se profanó Noé? Al plantar una viña. Entonces, todos los que plantan viñas se han profanado. ¿Quiere decir que una persona al plantar una viña se profana a sí mismo? No. Pero cuando bebes el vino, el beber el vino, hermano, hace una persona profana. No. No, no es así, hermano. Pero cuando está por encima de ti, por encima de tu, ¿cuál es la palabra? El hecho de que no puedas controlar
controlarte a ti mismo, cuando en este caso Noé no pudo controlar su bebida y se emborrachó, hermano. Y este es un ejemplo como pecado de la embriaguez, pero hay pecado de la codicia, que no lo vemos. Hay pecado de la envidia, que tampoco lo podemos controlar. Hay pecado del chisme, que tampoco no lo controlamos. Pero en este caso, hermanos, cuando se emborracha, en este caso Noé, tiene un efecto adverso espiritualmente, como todos los pecados que están enlistados en la palabra del Señor. El hecho de amar más a las riquezas de mis posesiones que Dios es un pecado espiritual adverso. Pero puede conducirte y te va a conducir, hermanos, en este caso, el estar borracho, embriagado, a hacer algo que en tu estado sobrio no harías. Y por eso la Escritura lo enfatiza. Se embriagó, se emborrachó y lo registra la Biblia como tal, hermanos. La Biblia no tiene por qué esconder nada porque la Biblia es justa. La palabra de Dios es verdad. Esa justicia que solamente se encuentra en la Escritura, hermanos, como un caso de debilidad e imperfección humana. Y nos muestra que todos los hombres, los mejores entre comillas, no pueden ni podemos mantenernos rectos, erguidos, a menos de que dependamos de la gracia divina del Señor y de Cristo. Y aún así somos naturales y con pecado. Por eso es que hoy nuestro hermano Rolando hacía el llamado a venir a exponer tu pecado ante Dios. Dice que Noé estaba recostado y desnudo dentro de su carpa, de su tienda. Noé se descubrió, se desnudó, hermano, dentro de su tienda. Él lo hizo en privado, pero nunca, hermanos, estamos solos. Y eso es bueno. Puede ser que él pensaba que se encontraba solo y puedo desnudar, no sé cuál ha sido su pensamiento al desnudarse, que no lo dice la Biblia, pero en nuestro caso, hermanos, muchas veces creemos que nadie nos ve. De antemano debemos saber como cristianos que Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Pero en el caso de que nadie nos ve, si estoy haciendo algo fuera de lo que Dios ha ordenado en su palabra. Este es mi pequeño secreto, nadie sabrá. Está bien cuidado en mí. Hermano, puede ser que no estés realmente consciente de que haya personas que están atestiguando lo que haces. Y este es el caso de Noé. Versículo 22. Cam. Muy importante, hermano. Noé tenía 3 hijos, pero el hijo que destaca es Cam, como lo vimos al inicio, porque él es el padre de Canaán. Y más adelante vemos que este pueblo se vincula, el pueblo de Canadá, con el plan de Dios. Dios escogió este pueblo para sus propósitos. ¿Sí? Pero aquí habla que el 22, Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo. Y se hace mención a Cam como el padre de Canaán, sobre Sem y sobre Jafet. No se dice nada de ellos como padre todavía, no se dice nada, pero está y se menciona a Cam como padre de esta tierra, hermano. Así que el hecho de que tanto Sem como Jafet no han sido mencionados como padres de alguien enfatiza aún más la importancia de este versículo. Pero lo importante y la atención que debemos poner en esto es que
Dios no estará complacido con los cananitas y no se complace con ellos por muchas razones. Y una de ellas es la que estamos tratando en este momento. Aquí viene una verdad importante. Y esto debe hacer o debería ser que cada padre, cada madre, cada individuo se humille ante Dios. Porque la manera en como tú actúes impactará a otros. Y un ejemplo así muy burdo tal vez, un padre que comete un crimen, hermano, va a la cárcel. Sus hijos son inocentes, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con esos niños, esos hijos, con su esposa? Van a sufrir ellos por esto también. Así que, hermanos, debemos aprender un principio. Y es que mi pecado impactará potencialmente a todos a mi alrededor. Principalmente a mis hijos. ¿Y sabes qué? Va a ser para mal. Pero si actúo en justicia, hermanos, obedeciendo a Dios, el impacto es diferente. Cada caso que hagamos tendrá un impacto, ya sea positivo o negativo, sobre aquellos que están a nuestro alrededor y sobre la siguiente generación. Dios enfatiza la siguiente generación, hermanos. Así que escúchame, papá, escúchame, mamá. Jóvenes que aún no se casan. Tu pecado, padre, tu pecado, madre, afectará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Debemos aprender, hermanos, que sobre el pecado, un aspecto muy importante, y de esto se habla mucho el día de hoy, y es que ya no quieren llamarlo pecado. Ya queremos hacer más ligero esa palabra, porque cómo nos duele que nos digan que estamos pecando. Pero el pecado, hermano, hermana, es todo lo que transgrede la ley de Dios. ¿Conoces la ley de Dios? Pues la transgredes. No conoces la ley de Dios, desde ahí estás transgrediendo a Dios porque no conoces su palabra. Conoce a este Dios que decreta su ley y todo aquel que no obedece su palabra está en pecado. Esta es la enseñanza, hermanos, y lo vimos en Génesis 3, cuando pecó Adán, y lo estamos viendo aquí nuevo, porque es un nuevo inicio. El pecado se transmite genéticamente. La razón por la que este hombre que está al frente de ustedes es inútil, por la que soy pecador, es que mi padre fue pecador. Y la razón por la que mi padre fue pecador es porque mi abuelo fue pecador. Y la razón por la que mi abuelo fue pecador es porque mi bisabuelo fue pecador. Y así, hermanos, de forma regresiva, de generación en generación, hacia atrás, hasta llegar a Noé y de Noé hasta Adán. Que ahí es donde inicia el pecado, donde ese problema de herencia empieza a pasar de generación en generación hasta el día de hoy. El pecado, hermanos, puede ser vinculado a nuestra herencia. Ay, es que yo, ¿por qué tengo que caer con esto? Yo soy bueno. Pero hay una verdad bíblica importante. El hecho de que yo haya recibido de mi padre el pecado y él lo recibió de mi abuelo y así sucesivamente, hermano, y esto es para ti también, de ningún modo elimina mi responsabilidad ni tu responsabilidad de por qué estás pecando, por qué estás alejando de Dios. Pecas porque eres pecador. Dios es perfecto, hermanos, y Él exige perfección. Y aquellos que entramos en una relación de nuevo pacto con su Hijo, con Jesucristo, tenemos una esperanza segura a ser transformados para perfeccionarnos ahora por medio del Espíritu Santo
y a través de él desarrollar y madurar la santidad, hermanos, avanzando hacia esa meta. Acercarnos más y más a la perfección. De eso se trata la nueva vida en Cristo. Si tú no buscas perfeccionar tu santidad, no estás en Cristo. Si te interesa más el celular, estar viendo a ver qué están escribiendo por ahí en la hora del culto, no estás en Cristo. Volviendo al texto, hermanos, dice Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y esa palabra desnudez en sí mismo no hay nada de malo, sino por la manera en cómo el término es usado a lo largo de la escritura, tanto en el hebreo y en el griego, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se liga con frecuencia esa palabra desnudez con vergüenza. Y en la mañana también comentaba nuestro hermano Rolando, cuando Cristo fue exhibido desnudo, exhibió su vergüenza. Pero ¿cuál es la diferencia de esa vergüenza? Esa vergüenza era pura. No tenía pecado. Así que cuando dice aquí que Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, hermanos, él vio su vergüenza, vio el pecado de Noé. ¿Qué busca comunicarnos aquí la escritura? Vincular el pecado con la vergüenza en un solo concepto. No queremos experimentar la vergüenza, hermanos. No queremos ser personas avergonzadas. Queremos ser personas gloriosas. La única manera de lograrlo es por medio del plan de Dios de redención, por el cual nos da la victoria sobre el pecado, y esa victoria solo viene por una fuente, por aquel que no pecó, por aquel que fue crucificado y muerto y resucitó, el Mesías, Cristo Jesús. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Note esta palabra, la palabra ver. Cam vio la desnudez, el pecado de su padre. ¿Qué debió haber hecho Cam, hermanos? Guardar silencio. Tal vez cerrar sus ojos y aún no hablar de la vergüenza de su padre. Hermanos, tú y yo somos llamados a confrontar a las personas. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? Hazlo en privado. Ve con el hermano y dile, ve con la hermana y dile a ella. Si algo hizo que no le agrada al Señor, en amor. ¿Qué es amor, hermanos? Díselo, dile la verdad. Porque ahora el amor es, ay, sí te comprendo, ay, sí pecaste, pero por culpa de él, ¿verdad? Sí, yo sé cómo es ese hermano, yo sé cómo es esa hermana. Y empezamos a suavizarle el pecado, a darle espaldita en la espalda a ese pecado. No, ese no es el amor al que habla la palabra de Dios. Dile la verdad aunque le duela, hermano. Aunque te separes de ese hermano. Ese es el amor, no consecuente su pecado. Hazlo en amor, hazlo en verdad, hazlo con gracia, con humildad. Ve con esa persona, y si no hay respuesta y si no te escucha, el Nuevo Testamento nos dice qué tenemos que hacer. Ve con un par de testigos. Y si aún así esa persona, hermano, hermana, no da respuesta positiva, entonces hazlo dentro de la casa de Dios. Frente a los miembros de la iglesia, frente a príncipe de paz. Dice la Biblia que si así lo haces, hermano, si él entiende, él comprende su pecado, has ganado a tu hermano o hermana. Pero si no, ¿qué dice? Tenlo por republicano. Sácalo de la iglesia.
Eso es una de las marcas distintivas de la iglesia verdadera, la disciplina. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Y la intención no es avergonzar, hermanos, como nos gusta. Escuchamos de que ya, mira, ya lo vi aquí, ya lo anda haciendo esto, ya esto, y empezamos a divulgar. Esa no es la intención, hermanos, no hacer que el pecado sea expuesto a los cuatro vientos, sino restaurar y confrontar ese pecado con tu hermano para arrepentimiento. ¿Qué pasó entonces con Cam? Mira lo que hace, hermano. Él ve la vergüenza, ve la desnudez de su padre, ve el pecado y va y les cuenta a sus dos hermanos. Y salió a contárselos a sus hermanos. Reina Valera dice el término, o toma el término afuera, que definen los eruditos sobre revelar algo de manera pública. No debemos hacer eso, hermanos. Esto es un caso perfecto de hablar perversamente de otras personas. Si lo hablas, eres perverso. Escúchame bien, eres perverso. Ahora le llamamos chisme, pero aún así la palabra de Dios habla sobre el chisme, hermano. Algo que va a causar que quienes escuchen y quienes los dicen caigan en pecado, piensan mal sobre otra persona y empiezan a decir cosas de esas personas. Hermano, nunca debemos caer en esto, en el chisme. No le agrada a Dios. No estás haciendo nada para edificar a tu hermano, hermano. Lo que le agrada a Dios es que lo edifiques y no lo destruyas. Cam, en vez de simplemente voltearse o dejar solo a su padre o hablarle de una manera respetuosa en privado, él toma la vergüenza de su padre y lo hace público, y eso es lo peor que Cam hizo. El verso 23, hermanos, nos habla de la manera adecuada, la manera correcta para manejar este asunto. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Contrario a Cam, Sem y Jafet manejaron el pecado, manejaron la vergüenza de su padre buscando cubrirla. Hermanos, pongan atención, acá estamos. Dejen a los niños que entren. Contrario a Cam, contrario a Cam, Sem y Jafet manejaron la vergüenza de su padre buscando cubrirla. Hermanos, esto nos habla realmente de la naturaleza de la justificación que Cristo hace para ti y para mí. La expiación, la naturaleza de la expiación de ese pecado. Nosotros terminaremos haciendo una o dos cosas, hermanos. O expondremos nuestra vergüenza, nuestro pecado, o nuestra vergüenza o nuestro pecado será cubierta. No hay más. No hay más. Y esto es hecha por Cristo. Nosotros terminaremos una de dos, hermanos. No hay posiciones intermedias. Hablo de posición intermedia pensando en la Iglesia Católica. Vas a estar en el, ¿cómo se llama? Antes de ir al infierno, en el purgatorio. No, hermano. No hay posiciones intermedias. Cam quiso o no quiso manejarla de manera adecuada. Su deseo fue señalar públicamente la vergüenza de su padre, señalar su fracaso, señalar su conducta profana, mientras que Sem y Jafet actuaron de una manera correcta, diferente. Sem y Jafet escucharon lo que Cam les habló de su padre, hermanos, pero ellos no le siguieron el juego. No quisieron mirar, ellos no querían tener nada que ver
con exponer a su padre. Su intención era acabar con esa vergüenza de su padre, y esa es una manera piadosa de actuar. ¿Cómo actúas tú cuando te das cuenta del pecado de un hermano, de tu padre, de tu hermana, de tu hija? ¿Actúas de manera piadosa? Lo que la escritura nos deja ver es que Cam no tenía esa intención en lo absoluto. Él no participó ni hizo nada para solucionarlo, se limitó únicamente a exponer la vergüenza en vez de cubrirla. Versículo 24. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. La palabra despertó, en esa traducción, en el original hebreo significa finalizar. Es decir, que volvió a estar sobrio. Lo que había bebido, el alcohol, se había, ¿cómo se dice? Ya arrojado de su cuerpo. Y se entera, hermanos, de lo que había hecho su hijo. ¿Qué dice al último? Menor. Vemos algo importante aquí. Porque cuando hemos leído en el versículo 18, dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam, hermanos, no era el hijo menor, era el segundo de los tres, que estaba intermedio. Así que cuando dice en este versículo 24, al final del verso, y despertó Noé y supo lo que había hecho su hijo menor, no está hablando de cómo menor de edad, ni tampoco de una estatura física, hermanos. Lo que está hablando aquí es sinónimo de insignificante. Un hijo insignificante. Y este es el principio, hermanos, cuando pensamos que estamos haciéndonos grandes al pisotear, al decir, al chismear, al exponer las fallas del hermano, sus pecados, sus actividades vergonzosas. Cuando exponemos eso y lo divulgamos, pensamos que eso nos hará lucir y nos hace lucir grandes. Pero ¿sabes? Lo que realmente hacemos, te estás derribando tú sola, tú solo, yo solo. Por eso es que la escritura se refiere a Cam como el segundo de tres hermanos, como insignificante, sin valor. Mire lo que dice Noé, hermanos, en el versículo 25. Maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Vemos muy interesante estos versículos, hermanos. Noé no dijo, maldito seas, Cam. No, hermanos, dice, maldito sea ¿quién? Canaán. Y lo que nos dice este versículo es lo siguiente, hermanos. El mundo impío, en esa perspectiva impía, no quiere oír cosas como esta, porque no lo considera justo. Pero, ¿sabes, hermano, que esto nos enseña que el pecado trae efectos sobre tus hijos, sobre tu familia? Esta tendencia de querer avergonzar a otros, esta tendencia de buscar exponer las fallas, las debilidades, el pecado y la vergüenza de otros, será un gran problema para Canaán, pero también para ti y para mí. Y por eso esta razón, hermanos, generará, en este caso, Cam, y puede ser que tú y yo también, no recibamos las bendiciones de Dios, sino recibamos ¿qué? Maldición de Dios, hermanos. ¿Y cuál es esa maldición en el caso de Cam?
nosotros podemos saber y estar viviendo tal vez maldiciones de Dios. Pero en el caso de este versículo, hermanos, mire cuál es esa maldición, y lo dice al final de este versículo 25. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. A pesar de que Cam es el segundo hijo, hermanos, él servirá a sus otros dos hermanos. Y el término siervo también se puede comprender y poner como esclavo. Es un sinónimo, hermanos, de estar en esclavitud. Este tipo de conducta nos lleva a la esclavitud, a un lugar donde no somos útiles para Dios. Si crees que estás siendo útil para Dios, quiero decirte que estás equivocado. No es la manera correcta de actuar de un hijo de Dios. Y si lo haces, no eres hijo de Dios. Pero, hermanos, este tipo de conductas nos lleva a la esclavitud, como les comentaba, y nos lleva a un lugar donde no somos útiles para Dios. Y cuando no somos útiles para Dios, aún lo que posees, sea mucho, sea poco, eso también te será quitado. Eso también te será quitado. El libro de Éxodo, hermanos, que más adelante, ojalá y Dios nos dé oportunidad de estudiarlo, habla de esta tierra. Esta tierra, a pesar de tener un gran potencial, de ser un pueblo audaz, capaz, y de poder sacar provecho de esa capacidad, hermanos, Dios tomará esa tierra, tomó esa tierra y la entregará. ¿Y sabe a quién se la entregó? A Sem. Y Sem, hermanos, será aquel que porte el linaje de Dios, quien hará las cosas que Dios quiere que haga. Entonces dijo Noé en el 26, bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Sem está siendo enaltecido. Si regresamos al versículo 23, dice, hermanos, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. ¿Por qué se menciona primero a Sem? Una explicación podría ser porque es el hijo mayor. Pero otra, hermanos, es que Sem se menciona primero porque él tomó la iniciativa. Él lo llevó a cabo, y Jafet tuvo la actitud correcta de seguir a su hermano. Cam no actuó correctamente. Él se convertirá en el siervo de su hermano Sem. Versículo 27, también Jafet hizo lo correcto. También será bendecido. Dice que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Dios engrandeciendo a Jafet. Será extendido su descendencia. Así que Dios engrandece a Jafet, hermanos. Pero Jafet habitará en las tierras de Sem. Es decir, él se convertirá en un pueblo grandioso, en el pueblo más numeroso, de hecho, y habitará en las tierras de Sem. Así que Sem, hermanos, tendrá una posición de liderazgo. Por cierto, Sem, de ahí viene el término semita. Por esto, una persona, hermanos, que es antisemita, si sabemos que es antisemita, es aquella que está en contra de los propósitos, de los planes de Dios y del orden de Dios. Y todo esto se refleja justamente aquí en este pasaje de la Escritura. Versículo 28. Y Noé vivió después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió.
la naturaleza de Noé. Noé, hermanos, vivió o había vivido 500 años cuando recibió el llamado para construir el arca de parte de Dios, ¿recuerda? Y él construyó el arca con ayuda de sus hijos, el cual tardó 100 años en construirlo, 120 años. Durante ese lapso, Noé predicaba sobre la justicia y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Al llegar a los 600 años, Noé terminó el arca. Llega el diluvio y Dios le permitió vivir 350 años más. Hermanos, Dios ahora nos muestra su plan después del diluvio. Y ese plan está vigente el día de hoy. Esto que hemos visto revela algo. Nos muestra lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Revelar su plan a través ahora de su palabra. Con el objetivo de cumplirlo, hermanos. De salvar a los que por su soberana voluntad desea atraer. Cumplir ese plan de redención, cumplir ese plan de restauración, cumplir o terminar con esa enemistad que puedas llegar a tener con Dios. Porque Dios cumple sus pactos. Hermanos, para terminar, Dios ha dispuesto la obra a través del ministerio, de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Para que tú y yo podamos tener una experiencia de restauración. Y restaurar es hacer un hombre nuevo. Hacer que tú mueras y que Cristo viva, resucite en ti. Si esto no ha pasado, hermano, pídele a Dios que te suceda. No puedes estar viviendo con tus pensamientos, con tus planes, con para mí es esto, para mí es lo mejor esto, si no estás de acuerdo a que como Cristo vivió. Esto es lo que Dios hace, hermanos. Cambiar esa vieja naturaleza de pecado en una vida nueva. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, que hoy Él está o ha hecho expiación por nuestro pecado. Gracias, Señor, porque sin merecerlo y aunque podamos, Señor, hacer obras, son obras malas ante ti. Solamente tu gracia es lo que nos ha alcanzado. Te agradecemos, Señor, por la obra de Jesucristo y que ahora, Señor, que hemos nacido de nuevo, te pedimos que nos sigas manteniendo en Cristo, aún en nuestras dificultades. Pero te pido, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, que aún no están viviendo en Cristo, que tengas misericordia de ellos. Y con todo tu pueblo aquí presente, Señor, ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano.